Qué maravilloso es alabar al Señor. La Biblia dice que entremos por sus puertas con alabanza. No llegues amargado a la casa del Señor. Deja la tristeza allá afuera, deja la amargura, deja la aflicción. Descansa en el Señor. El Señor dice: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hoy nos toca acerca del anticristo. Gloria a Dios. Y vamos a leer en segunda carta de los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 12. Dice así la palabra del Señor. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Padre, gracias por tu palabra. Te pido en este momento que tú hables a través de ella, voz de Dios y no de hombre. Quita al hombre y ponte tú. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga en esta mañana. Estamos alegres por los que están aquí presentes, por los que nos acompañan. Aquellas personas que aprovechan la pandemia para enclaustrarse y tomar como excusa la pandemia, yo les recomiendo que no lo haga, porque si usted va a decir que en la iglesia se puede contagiar, apenas sale de su casa está el contagio. En los supermercados está el contagio, en el trabajo está el contagio, en cualquier parte se puede contagiar, no solo en la iglesia. Gloria a Dios, venimos nosotros a buscar a Dios. Cuando el pueblo de Israel volvió a ser una nación, ellos tomaron a Jerusalén, pero solamente la mitad de la ciudad. Y el anhelo de los judíos religiosos era ir al muro de los lamentos a orar. Pero resulta que del otro lado del muro estaban los árabes. Y cada vez que un judío se acercaba a orar, le tiraban grandes piedras y hasta le disparaban. Muchos judíos murieron por esa causa, pero seguían yendo a orar. Mis amados hermanos,
La Biblia dice, no dejes la palabra porque esto es tu vida. Sabemos que ahora mismo están confinados los municipios, pero los de aquí de Hospitalet podían venir fácilmente. Así que yo les recomiendo que no dejes de buscar a Dios, y más en este tiempo. El tiempo se ha cumplido, el tiempo se acaba, viene el Señor pronto a buscar a su pueblo, y el que no esté preparado se queda. La única manera de aprovechar otra oportunidad es con la muerte, porque el anticristo va a establecer un gobierno mundial. Mire, nosotros hace años había cosas que nos parecía increíble. Cuando comenzó a aparecer la televisión y leíamos ese pasaje del capítulo 11 de Apocalipsis donde dice que vendrán 2 testigos y que después de su testimonio, que durará 3 años y medio, el anticristo los asesinará y no permitirá que lo entierren para darlo a conocer a todo el mundo que acabaron con esos 2 testigos, enemigos del anticristo. Se enviarán regalos y todo ojo le verá, toda nación. Nosotros no podíamos imaginarnos esto hace unos 50 años, 40 años atrás. ¿Cómo puede verse todavía? Los satélites no hacían ver las cosas de una nación a otra. Mis amados hermanos, hoy lo que hacemos, fíjate, con estas cámaras, nosotros estamos predicando aquí en Barcelona y simultáneamente se está viendo en todas las naciones. Hoy sí lo creemos. Hermano, cuando la Biblia habla de Sodoma y Gomorra, nosotros a veces no lográbamos imaginarnos cómo sería eso. Hombres, mujeres, niños, intentando violentar una casa para sacar a 2 hombres. Digo hombres, porque en realidad no eran hombres, eran ángeles. Pero la Biblia les llama varones, porque querían conocerlos, querían violarlos. No nos cabe en la cabeza que allí hubieran hombres, mujeres y niños. Pero hoy, cuando vemos lo que se está asomando, cuando vemos lo que se está acercando, nos damos cuenta que el fin no es que viene, el fin llegó. Ya tenemos el fin aquí. Hoy en día, hace pocos años comenzaron a meternos hasta en la sopa la ideología de género. Hermano, y ya eso es un hecho. Ya en todas partes del mundo han metido eso. Hermano, algunos países fueron chantajeados. ¿Sabes tú que los países pobres que pedían ayuda al Banco Mundial, ellos le prestaban el dinero con la condición de que metieran en sus escuelas la ideología de género, que promovieran el aborto para que las naciones no se multiplicaran más? ¿Por qué lo hacían? ¿Qué beneficio buscaban? Por ahí vi a un historiador decir que el interés de esas naciones es que son las naciones ricas y las naciones pobres son las que más se multiplican, y en esos lugares donde están las naciones pobres son donde hay los recursos naturales que necesitan las naciones ricas. Y para que ellos no lo consuman con un excesivo número de población, entonces les enseñan sobre el aborto, les enseñan, mis amados hermanos, sobre la ideología de género. Es una lucha contra el matrimonio como lo estableció Dios. Ellos piden comprensión, ellos piden que no se les segregue, pero ellos quieren meter esa ideología a la fuerza.
Quieren enseñársela a nuestros niños a la fuerza. Hermano, y detrás de todo esto, hace algún tiempo se hizo una reunión en Davos de naciones y de organismos, porque estos organismos están tratando de tomar la autoridad que le toca a las naciones, a sus presidentes, a los elegidos por el pueblo, pero ellos dicen que esta gente no se sabe gobernar, que ellos sí lo saben, así que le dejen la autoridad a ellos, y ellos hicieron un foro y trazaron una hoja de ruta. La hoja de ruta comenzaba por el aborto, pasaba por la ideología de género, continuaba con la pedofilia. Hermano, qué triste es que hoy públicamente gentes de ciencia, gente de la política, de la cultura, están pidiendo no se metan con los niños, déjenlo que ellos hagan con su cuerpo lo que quieran. ¿Qué va a saber un niño acerca de esto? Hermano, lo que viene es la corrupción, la pedrastía. Eso pronto va a ser eliminado del Código Civil para que no sea penalizado. Esa es la hoja de ruta que se trazó este tal foro de Davos. Hermano, cuando andaba el comunismo por Cuba y Cuba metía guerrilleros en Venezuela, así como los mete en Colombia, nosotros decíamos, Venezuela no. Venezuela es un país que ama mucho la libertad. Nuestros próceres nos enseñaron a amar la libertad. Aquí tuvimos a Simón Bolívar, aquí tuvimos a Antonio José de Sucre. Ellos lucharon en 5 naciones para hacerla libre. Aquí amamos la libertad. Pero mira, se metieron como demócratas. Ellos atacan la democracia, ellos la llaman dictadura, ellos atacan el periodismo, la tele y radiocomunicación. Pero después, cuando ellos se benefician de ellos, cuando se hacen populares y llegan al poder, lo primero que hacen es tomar el control de todas las emisoras de radio, de todos los canales de televisión, y comienzan a meter sus ideologías. Hermanos queridos, y está pasando, lo están haciendo delante de nuestras narices. Ellos tienen que, en el lenguaje de la cibernética o del internet, le llaman ellos resetear. Ellos están tratando de resetear a la humanidad. No me sorprende, yo no puedo hablar nada porque eso está en investigación. Pero algunos dicen, incluso científicos, que este coronavirus es un virus manipulado para destruir a parte de la humanidad. Hombres reconocidos, millonarios como Bill Gates, han dicho que la humanidad ya son demasiado, que van a destruir la tierra, que hay que disminuir el porcentaje de la humanidad. Hay que reducir la población mundial. No me sorprende que este coronavirus sea un plan. Hermanos queridos, para ellos reeducar a la población tienen que hacer un nuevo texto, hacer nuevos libros, cambiarlo todo, hermano, para poder comerle la cabeza a la gente. Para esto ellos se meten en la democracia y los ponen a pelear unos con otros. Y cuando ya la sociedad está dividida, lo que llaman polarizada, una mitad contra otra, entonces ellos meten su cizaña y confunden y envenenan. Todo esto es el preludio del gobierno del anticristo. Aquí dice que ya está el espíritu del anticristo en este mundo. Hermano, no ignoremos. Poniéndonos un dedo en los ojos, no desaparece el sol. Aunque tú te tapes los ojos, el sol sigue allí. Y esta verdad
está llenando al mundo. El mismo, fíjate, hasta el diablo se ha metido en el mismo Papa. Nosotros sabemos que ellos han vivido de espaldas hacia Dios. En la Edad Media, ellos se metieron a la política, se mataban unos con otros, entre curas se mataban para tomar el poder. Prohibían casarse, pero tenían mujeres en secreto. Y hoy han metido a un Papa que defiende la homosexualidad. Entonces, ¿dónde mete? Bueno, él no cree ni en la Biblia. Él dijo que la Biblia ya era un libro anticuado. Que como en esta sociedad tan moderna nos íbamos a seguir guiando por un libro que fue escrito hace más de 2000 años atrás. Que él quería hacer una nueva Biblia. Que él quería hacer un nuevo texto bíblico. Que hay que eliminar a la Biblia. Para nosotros la Biblia es la palabra de Dios y no puede ser reemplazada por ningún texto hecho por ningún hombre. Está hablando de la homosexualidad, tienen derecho a una familia. ¿Qué familia pueden producir un par de homosexuales? Nada. Adoptan niños y se han visto casos de que han violado a esos niños. ¿A dónde vamos a parar? Al gobierno del anticristo. Se están reseteando, los que conocen ese lenguaje, están reseteando la humanidad. Están lavándole el cerebro disimuladamente, pero ya hablan públicamente delante de nuestras narices y quieren que nosotros nos quedemos callados por yo predicar esto. Y algunos que estarán diciendo que somos xenófobos, que estamos en contra de la ciencia, y cuando que la ciencia se ha descartado de esta ideología. Que al niño no lo hicieron, no nació niño, ni a la niña nació niña, sino que eso se lo impuso la sociedad. Mentira del diablo. Los mismos científicos están diciendo que es obvio que apenas se le ve los genitales a los niños, ya se sabe si es niño o niña. O sea que el diablo nos está diciendo que la verdad es mentira y que la mentira es verdad. Se llamó a un tiempo el tiempo moderno. Se llamó a otro tiempo el tiempo posmoderno. A este tiempo se le llama el tiempo relativo, donde nada es verdad, donde nada es mentira, todo depende de tu punto de vista. Tú creas la verdad y tú creas la mentira. Por eso tenemos políticos que mienten bellacamente y dicen cosas que son publicadas por noticias y ellos salen diciendo, eso es mentira, yo no dije eso. Y se lo sacan, se quedan calladitos, pero no piden perdón, no reconocen. Cometí un error. Viene el anticristo. Ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. El anticristo es un espíritu que se va a posar en un hombre muy inteligente llamado la bestia. Y que un falso profeta se va a unir con él, un religioso. Ese falso profeta es el Papa. Ya empezó a decir que hay que eliminar la Biblia. Bueno, no nos sorprende. Hace 100 años atrás ellos predicaban que no se podía leer la Biblia porque el que leía la Biblia se volvía loco. Chicos, yo tengo ya 46 años leyendo la Biblia, la he leído completa muchas veces y nunca, bueno, ustedes me ven loco, nunca me he vuelto loco. Yo no sé, eso depende del punto de vista de ustedes, eso es relativo. Como estamos viviendo en el tiempo del relativismo, hermano, loco está el Papa, loco están los curas, que sigan a ese loco también. Que Dios nos ayude a abrir los ojos antes que sea demasiado tarde. Fíjate lo que dice el versículo 1 del capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses. Pero con respecto a la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Sabemos que la venida del Señor está cerca.
Pero Pablo nos dice que no nos dejemos engañar acerca de que el Señor viene pronto. Porque Él viene pronto, pero primero van a suceder unos acontecimientos que ya los estamos viviendo. O sea que Pablo no podía en aquel tiempo decir ya viene, ya está, es inminente. Pero nosotros hoy sí podemos decirlo porque estamos viendo que todo se encamina hacia ese nuevo orden mundial, hacia ese nuevo líder mundial. Cada vez que haya una oportunidad. ¿Por qué se murió tanta gente con la pandemia? Porque cada uno luchó contra la pandemia por su lado. Cada gobierno aplicó sus medidas. Y que si la gente le hubiera hecho caso a la OMS, la Organización de Salud Mundial, entonces hubiera sido mejor y casi nadie hubiera muerto. Miren, la OMS es cómplice en el nombre de Jesús. Eso se les metió el diablo. Eso se vendieron a China y ocultaron la verdad. Ellos sabían que la pandemia comenzó en diciembre y la declararon en marzo. Después ellos prohibieron que no se examinaran los cadáveres, que lo enterraran inmediatamente o los quemaran, porque se multiplicaba la pandemia. Que a la gente debían entubarla para que tuvieran oxígeno, porque eran trombos, es verdad que eran trombos, pero ellos no dijeron que esos trombos tenían solución y la intubación no sanaba a la gente. Solamente con meterle antibióticos que disolvieran los trombos, los coágulos de sangre, estaba solucionado el problema. Porque ahora muere menos personas por el coronavirus, porque los médicos italianos se saltaron las reglas, dijeron no le vamos a hacer caso a la OMS, vamos a hacer autopsia. Los chinos decían que habían hecho autopsia a 5 cadáveres. 5 cadáveres, ¿qué es eso? Pero ahí huele a feo. Yo estoy haciendo conjetura, pero no voy a quedar por omitir lo que estoy viendo. Ellos soltaron ese virus. Se extendió hasta aquí en Europa y ellos ahí en la capital no tenían todavía el virus. Hoy en día dicen que lo han vencido. Algunos dicen que ya tenían la vacuna contra ese virus. Ellos están libres mientras que los países se están empobreciendo, confinando a su gente, cerrando las fábricas, cerrando las empresas. Lo que se acerca es una hambruna si esto sigue así. No estoy predicando levantarnos en rebeldía, sino que estoy predicando para que la gente vea lo que está sucediendo. Mientras que la China está creciendo económicamente, el mundo se está empobreciendo. Hermano, que nadie nos engañe. Se está acercando este momento. Lo estamos viviendo. A nosotros nos tocó vivir los tiempos más emocionantes de la creación, los tiempos del fin. Pero no nos vamos a asustar, no vamos a caer en depresión, no vamos a comenzar a tomar ansiolítico porque el fin se acerca, porque nosotros estamos escondidos con Cristo en Dios. Así como Jerusalén está rodeada de montes, así está el Señor alrededor de su pueblo. No vendrá el Señor sin que antes se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el trono de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Este es el anticristo. Se opone a todo lo que se llame Dios. Hermano, pero la Biblia dice que ya el espíritu del anticristo está en acción. En las elecciones pasadas, Hillary Clinton, que era candidata a la presidencia de los Estados Unidos, dijo que la religión era un incordio, que había que tratar de eliminar la religión como se conocía. Hermano, dijo alguien, Mao Zedong dijo, el idealista comunista, uno de los idealistas, la religión es el opio de los pueblos. Pero hubo otro que dijo, sin religión no hay moral.
Si nosotros no mentimos, es porque la Biblia nos enseña a no mentir. Si nosotros no matamos, es porque la Biblia nos enseña a no matar. Si nosotros no robamos, no estafamos, no engañamos, es porque la Biblia nos lo enseña. Si quitamos la Biblia del mundo, ¿dónde va a quedar el mundo? En la total tiniebla. Pero eso es lo que están haciendo. El diablo gobierna en las tinieblas, el diablo gobierna en la oscuridad, y este gobierno lo va a establecer el diablo a través de ese gobierno del anticristo. Ya se está viendo en el mundo. Se reunieron 80,000 personas en un estadio en Brasil protestando contra la religión. Se manifestaron en Perú, en la capital del Perú, los homosexuales fueron a una prédica cristiana en la calle y golpearon a los hermanos protestando contra la palabra de Dios. Aquí en Europa se ha convertido esto en una anarquía en cuanto a declarar sus convicciones religiosas. Si tú te levantas en un lugar público y dices la palabra Dios, por ejemplo, si Dios quiere, todo el mundo te ve extrañado. ¿Y tú crees en Dios? Te dicen extrañado. De tal manera que hay hermanos que ya les da vergüenza confesar sus convicciones religiosas públicamente. Pero recuerda lo que dice el Señor: el que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre, que es mayor que los hombres. Y el que me niegue delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre, que es mayor que los hombres. ¿Hacia dónde vamos? El anticristo es un espíritu que se mete en las personas para que rechacen a Jesucristo y se opongan a la palabra de Dios. En la gran tribulación, Satanás se manifestará en la persona de un gobernante con gran poder, señales y prodigios mentirosos, según segunda de Tesalonicenses 2:9. Dice así el 2:9: inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigio mentiroso. Hermano, que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Lo que se avecina es terrible. Nosotros conocemos las profecías y por eso en estos días hemos ido hablando de la venida de Cristo, hemos ido hablando de la gran tribulación y hoy estamos hablando del gobierno del anticristo. Un hombre que viene así como Cristo vino por obra y gracia del Espíritu Santo, el anticristo va a venir por obra de Satanás. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con poder, con señales y prodigios mentiroso, para engañar a aquellos que no creyeron a la verdad del evangelio. Van a creer a la mentira engañosa del diablo. Oye bien, los que hoy rechazan el evangelio, mañana van a seguir al anticristo y lo van a llamar Dios. Este sí es Dios. Hoy llaman Dios a cualquier cosa. No le hicieron una capilla al borracho Maradona allá en Buenos Aires. Allá tiene una capilla en el cementerio de Buenos Aires. Bueno, ahí están los muertos, tienen nombre de que viven y están muertos. A Messi no decían: Messi es Dios, usted conoce a Dios, aquí está Dios, Messi es Dios. Mire, menos mal que el muchacho es humilde y no se metió esa cosa en el corazón. A Dios no se le puede comparar con un hombre. Hoy creen en cualquier cosa. Mis amados hermanos, se llaman ateos. Pero usted lo ve en las navidades vistiéndose de rojo y con calzoncillos rojos y las mujeres con sus ajetadores rojos y se van a la playa a tirar flores rojas para que el año le venga con suerte. Apareció un adivino en diciembre aquí en España diciendo que este iba a ser un año de prosperidad. Mira qué ruina hemos tenido encima. Una pandemia que nos hizo encerrarnos y confinarnos en nuestras casas. Nunca ningún gobierno había logrado encerrar a la población mundial en su casa. Hermanos queridos, todo esto es para preparar el camino. El misterio del anticristo, mira las señales.
el misterio del anticristo, segundo de Tesalonicenses 2:7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solamente que hay quien al parecer lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Es un misterio, el misterio de la iniquidad. ¿Cuál es ese misterio? Donde gobiernan en tiniebla, donde todo lo hacen con doble sentido, todo lo hacen planificado. Ellos tienen una hoja de ruta. Huyó un hombre de Rusia y se fue a los Estados Unidos y él contó, hermano, que había una hoja de ruta para implantar el ateísmo en el mundo, para cambiar la religión, y declaró cuáles eran los puntos de esa hoja de ruta. Dijo, en primer lugar, convencer a la gente de lo contrario a lo que dice la religión. Por eso es que los comunistas en algunas naciones donde los barrios se llaman parroquia, le han quitado el nombre, le están quitando el nombre en Venezuela a los barrios que se llamaban parroquia porque tienen relación con la Iglesia Católica. Quitar todos los ideales católicos, promover el aborto entre las mujeres. Hoy las mujeres creen que tienen un derecho. Tenemos derecho a decidir nuestro cuerpo, que ese no es su cuerpo. Dios le dio una habilidad que no tienen los hombres. Si no, nosotros nos pondríamos a parir. Pero Dios le dio a las mujeres el privilegio de reproducirse. Hermano, no es para matar esas criaturas que Dios les da en el vientre. Un día la humanidad va a pagar por todos esos asesinatos. Son millones los abortos que se hacen en el mundo. Y los políticos lo aplauden. Y al que lucha contra el aborto, mire, ahí está Trump. Mucha parte de los medios de comunicación en contra. Y nunca se había visto que un medio de comunicación le cortara la transmisión a un presidente. Porque la excusa es que estaba mintiendo. ¿Quién es el que dice quién dice la verdad y quién no la dice? En democracia la dice el pueblo. En democracia el debate es el que hace llegar a las conclusiones, pero ellos no quieren debate. Anárquicamente cortaban las transmisiones donde el presidente hablaba contra el aborto. Cortaban las transmisiones donde mandaba otra vez a leerse la Biblia en las escuelas. Cortaban la transmisión. Hermano, el mismo Instagram le cerró las puertas para que no metiera más Twitter ahí. Hermano, que Dios nos ayude para ver lo que está sucediendo y que oremos para que antes de que esto suceda completamente, antes de que el diablo tome el control, nosotros podamos ganar el mayor número de almas para el Señor. Que cuando suceda el rapto, que va a ser antes de que se manifieste el anticristo, entonces mucho pueblo se vaya con el Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Nos vamos con el Señor. Todo eso, hermano, permitirle a un niño de 8 años que eligiera su sexo y se operara. Y el gobierno de aquí de España dio su apoyo. Y los padres también. ¿Hacia dónde van? Mire, le sigue a esto la pedofilia. Ya en algunos países están casando a hombres con animales. Allá en Canadá llegó una mujer que se quería casar con un caballo y el juez dijo, bien puede, vamos a casarlo. La corrupción, el diablo ha enceguecido el entendimiento de los incrédulos, porque nosotros los creyentes no podemos respaldar eso. Si algún creyente está respaldando estos ideales, si algún creyente está respaldando algún partido que vaya detrás de estos ideales, ese creyente está en tiniebla. El diablo ha cegado sus ojos para que no vea lo que está sucediendo. El tiempo se acaba. El nacimiento de la apostasía. Segunda de Tesalonicenses 2:3 dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. El hijo de perdición, el hombre de pecado.
Hermano, dice la Biblia que del amor de las mujeres no le atraerán las mujeres, aborrecerá el amor de las mujeres. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que será un homosexual. Ya hay gobernantes homosexuales, ya hay presidentes que se declaran homosexuales en el mundo. Aborrecerá el amor de las mujeres. El hombre de pecado, la Biblia lo llama así, el hombre de pecado, se va a manifestar. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes se manifieste el hombre de pecado. Bendito sea el Señor. Será quien quitado de en medio, quien al presente lo detiene. Versículo 8 dice, y entonces se manifestará aquel inicuo. El versículo 7 dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Mire, ese es el anticristo. Y no se ha establecido todavía todo lo que está planeado, porque hay algo que lo detiene. Hay una iglesia aquí, hermano, que eso le impide establecer su reino. Hay un ayudador de esa iglesia. Jesucristo dijo, no os dejaré huérfanos, yo os mandaré un consolador. Es necesario que yo me vaya, porque si yo no me fuere, el consolador no vendría. Así que ese que ayuda a la iglesia es el Espíritu Santo. Él convence al mundo de justicia, lo que es justo, lo que es honesto, lo que es puro. Eso impide que el anticristo pueda manifestarse. Convencerá al mundo de pecado. Ellos siguen insistiendo en su pecado y fomentar el pecado y decirle a la sociedad que es libre de hacer lo que le da la gana. Por eso no pueden disminuir la delincuencia, no pueden disminuir la drogadicción, no pueden disminuir la corrupción y la estafa, porque ellos apoyan la mentira y el pecado. Le dicen a la gente, no robes, pero haz lo que te da la gana. No mientas, pero haz lo que te da la gana. No violes, pero haz lo que te da la gana. No se puede hacer así. La Biblia dice que así habláis, así haced, como los que habéis de heredar la patria celestial. Hermano, hasta que se manifieste el hombre de iniquidad, hay algo que lo detiene. El Espíritu Santo, Él convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio, porque el juez está a la puerta. Un día todo el mundo vamos a pasar, es verdad, va a pasar ese gobierno por la humanidad, pero después ese mismo anticristo va a ser destruido, va a ser lanzado al lago de fuego eterno, y todos los que le siguieron en sus ideales. Para todos, dicen allá en Sudamérica, a todo cochino gordo le llega su nochebuena. Ay, Dios los está engordando, se están haciendo grandes, muy populares. Hoy a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Pero un día van a dar cuenta de todos sus hechos. Que el Señor nos ayude y nos proteja. ¿Qué será el misterio de la iniquidad? Es la actividad secreta de los poderes del mal, que se evidencia en la iglesia. El abandono de las verdades bíblicas. Primera de Timoteo 4:1 dice así la palabra del Señor. Primera de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Hermanos, ¿sabe que el homosexualismo está entrando a muchas iglesias? Pastores que se declaran homosexuales y están fomentando el homosexualismo. Eso está entrando en las iglesias, eso es doctrinas de demonios.
Y ellos preguntan, apareció un pastor por ahí preguntando, ¿dónde está en la Biblia que Dios prohíba el homosexualismo? Ay, dice, ni los que se echan con varón, ni los afeminados, ni siquiera los que tienen el brazo quebrado, ¿oíste? No solamente los homosexuales, sino los que tienen apariencia de homosexuales. Así que si eres hombre, pórtate como un macho en el nombre de Jesús. Eso suena a machismo, pero me da igual cómo suene. Esa es la verdad de Dios. Y un día tú vas a dar cuenta. No vas a decir, a mí nadie me predicó de esta manera. Hoy yo te estoy predicando para que te arrepientas y te vuelvas a Dios antes que sea demasiado tarde. Bendito sea Dios. Están metiéndose. Hay países donde hay mucha brujería y se meten pastores en la brujería. Hay países donde ya están hablando de que no hay tal rapto. Hay países donde están hablando de que no hay tal milenio, de que no existe el infierno. Hermanos queridos, esa es la apostasía. Llegó la hora de la apostasía. La gente apostatando de la fe. ¿Qué quiere decir? Poniendo en tela de juicio todo lo que dice Dios. Todo lo que dice Dios. Y para eso están tratando de quitarle fuerza a la Biblia. Es la condición moral, espiritual y doctrinal de los creyentes. Mire, es terrible. Hay iglesias que han llegado a la conclusión de que las parejas se pueden unir así y ponerse a convivir, que no pasa nada, al fin y al cabo se van a casar. Y resulta que la pareja hoy se ven enamorados. ¡Ay, esa es la mía! No se oponga, pastor, porque esa es la que Dios me dio. ¿Y cómo sabes tú? Porque yo la quiero, porque lo siento en mi corazón y el corazón no engaña. Eso es mentira del diablo. La Biblia dice que el corazón del hombre es engañoso más que todas las cosas. Mañana se da cuenta que no ama a esa persona, pero ya es demasiado tarde, ya se puso a convivir con ella. Y entonces, bueno, vamos a dejarlo un tiempo, vamos a que corra el aire entre nosotros, vamos. Y así anda, cuando viene a ver, hermano, se ha acostado con cuanta muchacha querido. Hermanos queridos, eso es del diablo. Y algunas iglesias llegan a probar esta situación. Hermano, eso es pecado. El sexo fuera del matrimonio es pecado. Así que los muchachos que se van a casar, mire, espere, tenga paciencia. Y que cuando usted se case, ay, ese es el regalo más grande que ella le va a dar, su virginidad. Hoy se burlan en las escuelas, en los institutos de la virginidad. Ella es virgen y se ríen de ella. Pero qué cosa más linda llegar al matrimonio en virginidad. Hoy están luchando contra esto. Ese es el misterio de la iniquidad. Están poniendo baños donde puedan entrar hombres y mujeres. Están, hermanos, poniendo los muchachos juntos y que se relacionen y que hagan lo que quieran porque nada es malo. Gracias a Dios que todavía tenemos el libro de Dios. Pero esto lo van a prohibir. Ya tú vas a ver, esto lo van a prohibir. Pero no podrán meternos la mano en el corazón para arrancarnos la palabra. Métasela, grábese versículos de memoria, métalos. Si la gente pudo meter tanta información en las computadoras, nosotros tenemos una computadora más grande que las mejores computadoras de Bill Gates. Es la mente del hombre, es infinita como Dios es infinito. Así que meta la palabra, llénese de la palabra, lea la palabra, que cuando el diablo quiere engañarlo, usted diga, la Biblia dice. ¿Y dónde está la Biblia? Aquí. Aquí la tengo. ¿Qué dice la Biblia? De toda palabra profana que salga de vuestros labios daréis cuenta en el día del juicio. Que Dios nos ayude. Gloria a Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 3. Ya me voy por aquí en el estudio. Me quedan 10 minutos, menos mal. Bueno, me pasé, pero gloria a Dios, nada es perfecto en la vida. Si quieres algo tienes que pagar el precio, así que se queda ahí. Si tiene hambre, ya les esperan unas empanaditas allá afuera. Gloria a Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 3 y 4, dice así.
porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Pero tú sé sobrio en todo, soporta la aflicción, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Decía un pastor, dejen de atacar a las mujeres, dejen que use sus falditas arriba o que le corten ahí. Y decía sarcásticamente, lo que no se enseña no se vende, pero las mujeres de Dios no andan vendiendo nada. Hermano, y sacan textos de la Biblia. Cuando Dios hizo al hombre los hizo desnudos, pero no dicen el contexto. No dicen que cuando el hombre pecó y se vio desnudo y se escondió, ay, no hallaban cómo taparse, Dios le hizo. Ellos buscaron hoja de higuera y se cubrieron. Y Dios le hizo delantales con pieles. Dios los vistió porque Dios no quiere que los hombres anden desquiciados por ahí como un reloj. Tic-toc, tic-toc. Y algunos te reprenden, que el Señor te reprenda, Satanás, pero no. Hermano, que Dios nos ayude. Bendito sea Dios. Algunos apostatarán de la fe. Esta es la desviación y el rechazo de las enseñanzas originales del Señor Jesucristo. Efesios 2:20. Efesios 2:20. Ya casi estoy terminando. Efesios 2:20 dice así. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. ¿Dónde se edifica? Sobre piedra. ¿Dónde se edifica? Sobre columnas de hormigón. Hoy, en el tiempo moderno, que ya no se busca un lugar donde haya piedra para edificar, se edifica sobre columnas. Y aunque se mueva la tierra, no se cae porque está edificado sobre piedra sólida fabricada. Hermano, esa piedra es la palabra de Dios. No podemos edificar con hojarasca. En Turquía hubo un terremoto hace unos días, hermano, y se caían los edificios cuando examinaban. ¿Por qué se caían tantos edificios? Es que los fabricantes, para ahorrar, le metían latas de Pepsi-Cola, botella, plástico, le metían al hormigón de todo eso y lo mezclaban y así hacían las columnas. Hermano, igual la gente que no está edificada en la palabra, cuando viene un pequeño viento, lo derriba. Así que edifícate en la palabra. Segunda de Pedro 2:1 dice así. Segunda de Pedro 2:1, pero hubo tiempos, hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Hermano, el diablo está luchando afuera por engañar a la gente y ponerle una venda, pero se mete a la iglesia para confundir a la iglesia. ¿Y cómo puede confundir a la iglesia? A veces metiéndose por la cabeza. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas. Se mete con doctrinas raras, se mete con doctrinas herejes, con doctrinas malas y envenenan el corazón del pueblo. Que Dios nos ayude. ¿Qué será el hombre de pecado? Será un gobernante. Daniel 9:27, me quedan 5 minutos. Daniel 9:27 dice así. Vamos a leer Daniel 9:27. Bendito sea Dios. ¿Cuántos dicen amén? Daniel 9:27.
y por otra semana confirmaré el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y las ofrendas. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Hermanos queridos, esa es la apostasía. Él vendrá, hará pacto con los judíos, los ayudará a edificar su templo. El tercer templo está por edificarse. Ya hay una asociación que tiene reunido el material para edificar el templo. Y ellos dicen, lo tienen en Nueva York, y ellos dicen que en un mes pondrían un puente aéreo hasta Tel Aviv y en un mes tendrían armado el templo, porque lo tienen en piezas pequeñas. En un mes. Ahí en ese templo el anticristo va a hacer pacto con los judíos. Para que haga pacto con los judíos no creen en los gentiles porque siempre le han engañado. Para que un hombre haga pacto con los judíos y que los judíos le crean, tiene que ser otro judío. O sea que ese hombre, los judíos nacen en cualquier parte. De aquí de Europa va a salir el anticristo. Estamos donde está la cuna del anticristo. Hermano, esto da como escalofrío, a mí me da como vértigo. Siento aquí como que los mofletes, las mejillas se me hinchan así, como cuando uno está bajando en un avión y siente, así me siento yo, hermano. Estoy en donde va a estar, hermano, los hechos de los últimos tiempos. En la cuna del anticristo, donde va a salir el anticristo. Y este anticristo va a ser judío. Y él hará pacto con los judíos, edificará el templo, y cuando los judíos estén confiando en él, entonces se declarará Dios. Yo soy Dios. Y romperán el pacto con él, y harán entonces el anticristo y todo su gobierno harán guerra contra los judíos y los vencerán. Y allí será la gran guerra de Armagedón, que vendrá el Señor a pelear por los judíos y acabará con el anticristo, con el diablo, con la espada que sale de su boca, que es la palabra de Dios, y serán echados al lago de fuego eterno. Que Dios nos ayude. Edificará el templo en Jerusalén y se sentarán en el trono como si fuera Dios. Eso lo leímos 2 de Tesalonicenses 2, 3 y 4. Declarará la guerra al pueblo santo de Israel y los vencerá. Daniel 7, 21. Será la abominación desoladora de que habló Daniel 11, 31. Allí dice que cuando veáis la abominación desoladora en el lugar santo, erguid vuestras cabezas porque vuestra redención se ha acercado. El anticristo se va a sentar allá. Y como conclusión dice, el anticristo será el líder humano más sorprendente que el mundo haya conocido. Será la personificación del genio y del poder humano y será experto en engaños, dotado con el poder del padre de la mentira, que es el diablo, quien como la bestia será el decir de la gente. El mundo entero lo adorará, menos Israel, pero el Señor lo matará con el espíritu de su boca. Esto es la palabra de Dios. Y lo destruirá con el resplandor de su venida, cuando venga a reinar por siglos, años, según 2 de Tesalonicenses 2:8. Que Dios nos ayude. Mi oración hoy va a ser para que Dios nos abra la mente, que salgamos de aquí con una mente lúcida y que vivamos cada día como si fuera el último día, porque el tiempo se acabó. Ya no podemos andar jugando a la religión, ya no podemos andar jugando con las cosas de Dios. Cada uno va a dar cuenta de sus hechos y la Biblia dice: tu pecado te alcanzará. Así que antes que te alcance tu maldad y tu pecado, reconcíliate hoy con Dios. Allá donde me estés viendo, en cualquier parte de la tierra,
Aquí estamos ahora terminando la mañana, pero en algunas partes me van a ver de noche, en algunas partes me van a ver de día, al mediodía, en la tarde. Pero vuélvete a Dios antes que tu maldad te dé casa. Pónganse de pie y vamos a orar. Vamos a volver a cantar ese ¿Por quién eres tú? Cantamos a pelo si no hay músico. Ahí está la hermana que toca también. Gloria a Dios. Cierra tus ojos. Señor, te doy gracias por tu palabra. Señor, gracias por tu amor. Yo te pido, Señor, que tú agarres esa palabra y la siembres en cada corazón. Todas estas cosas van a venir, pero que nosotros nos levantemos como gigantes y tomemos posesión de la tierra donde tú nos tienes, que tomemos posesión de España, que le prediquemos a los españoles para que los españoles se arrepientan antes que vengan todas estas cosas, que allá en Latinoamérica nuestros paisanos se levanten y prediquen a sus ciudades, países, poblaciones. Señor, que los asiáticos prediquen, que los africanos prediquen. Señor, en el nombre de Jesús, son hermosos sobre los montes los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Tenemos una buena noticia: todos estos acontecimientos se van a cumplir, pero antes vendrá Cristo a buscar a los que se hayan arrepentido. Por lo tanto, arrepiéntete y vuélvete a Dios. Ayúdanos, Señor, a no andar a media en el Evangelio. Tu palabra dice: por cuanto no fuiste frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ayúdanos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.